El mercado del renting crece imparable, sobre todo en el sector del automóvil, pero no ocurre lo mismo en la motocicleta, donde las cifras, aunque empiezan a ser positivas, aún están lejos de ser aceptables. Hoy conoceremos cómo se está desarrollando el renting en la moto con la participación de invitados implicados en este sector. Arrancamos Ruta 2025. Hoy volvemos a abordar el mercado, el sector del renting, un sector que está creciendo de forma notable, además, sobre todo entre particulares. El renting a particulares ha crecido, bueno, de hecho ya es más de la mitad del renting que se realiza es para particulares, pero en el automóvil. Hoy queremos hablar del mundo del renting en la moto, algo que empieza a ser mínimamente significativo en el sector, pero que ya empieza a asomar la cabeza, algo que nos agrada también, porque siempre que lo hemos comentado, cómo va el renting de la moto, nunca ha habido posibilidad de decir, bueno, pues ya parece que se afronta, ya parece que se realizan algunos. Hoy sí que vamos a dar buenas noticias sobre el renting. Como siempre contamos con la participación de invitados que viven el día a día de la cuestión en concreto, y vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, que José Martín Castro Aceves, presidente de AER, que es la Asociación Española del Renting. Bienvenido, José. Muchas gracias, Chema. Otra vez, siempre que hablamos de renting no tengo más remedio que contar con la asociación. Nosotros encantados. Y además tú fíjate hoy que vamos a hablar del renting de motos, que siempre que has venido te he preguntado por el renting de motos y dices, mira, Chema, la cifra es que no hay renting de motos. Hoy sí que hay y vamos a comentarlo. Una buena noticia, ¿no? Empezamos a tener por lo menos una cifra que se puede contar. Que se puede contar, ¿verdad? Ahora hablaremos de la cifra, porque claro, no es que sea demasiado llamativa, pero ya es positiva, una cosa que está muy bien. Nuestro siguiente invitado de hoy, David Berbel, que es CEO y cofundador de Momoven, que bueno, la primera plataforma nacional en ofrecer este servicio de renting para motocicletas. David, bienvenido. Un placer, Chema. Muchas gracias por invitarnos. No, a ver, David, te tengo que decir seriamente, el placer es nuestro poder invitar a una empresa que se dedica al renting de motos para que nos cuentes un poco cómo ha surgido esto, cómo avanza el renting. En principio y brevemente, ¿estáis contentos con lo que estáis haciendo? Y la verdad que, como has dicho, traemos buenas noticias al renting en el sector de la motocicleta porque, según lo que vemos nosotros en Momoven, es algo que está creciendo. Es algo que lanzamos el año pasado y que del año pasado a este hemos notado un crecimiento casi superior a un 2000%. O sea, que es algo que hay buena expectativa para lo que viene. Bueno, la verdad es que es un gusto oírte decir eso. Voy a hacer una breve introducción que tengo aquí apuntada, por si alguien nos está escuchando. Todo el mundo que sigue Ruta 2025, prácticamente todos la gente que nos ve, pues sabe de qué es el renting. Pero el renting es un alquiler a largo plazo de un bien elegido por el cliente, cuya propiedad la ostenta la empresa de renting, en el que se incluyen los gastos habituales derivados del uso y disfrute del mismo: gestión, mantenimiento, reparaciones, asistencia, seguros, equipamiento extra e impuestos. Y esto es lo que vamos a abordar hoy en el mundo de la moto, todo lo que supone el renting. José, la primera pregunta es obligatoria. ¿Cómo está la actualidad del renting? Pues siempre que vienes y nos das datos bastante positivos y bastante halagüeños. ¿Seguimos igual? Salimos con muy buenos datos. Acabamos de liberar los datos del primer trimestre del 2023 y el dato estrella es que la flota en renting ha crecido prácticamente el 8%, Chema. Es decir, seguimos con un crecimiento intenso, muy fuerte. La parte de clientes se ha ralentizado, especialmente porque no hay coches todavía. Es decir, empezamos a tener una situación donde esto se ha normalizado. Las cifras del primer trimestre han sido muy buenas, con un crecimiento del mercado por encima del 40%. El renting ha crecido un 60% en este primer trimestre del 2023, pero todavía no hay una declaración de los fabricantes diciendo, bueno, ya esto lo hemos sobrepasado, ¿no?
y todavía tenemos estas dificultades, ¿no? De hecho, lo estamos viviendo especialmente en todo el tema de la reparación de los vehículos. La reparación de los vehículos es un poco el patito feo. Si hay que elegir entre un faro para un coche nuevo y para un coche que hay que reparar, se elige para un coche nuevo, y esto está produciendo retrasos en los procesos de reparación en la industria en general, Sí, bueno, y en eso te iba a decir, concreto en la industria en la general. del renting. Pero la evolución está siendo muy buena, ¿eh? Por poner otro dato que nos ha sorprendido muchísimo cuando los hemos analizado, es que en este mes de marzo, con los datos de marzo, el renting ya ha tocado un 30% en el peso de matriculaciones en España, que es un dato absolutamente récord, ¿eh? Bueno, y me imagino que el particular sigue teniendo protagonismo. El particular tiene, como tú bien decías, el 52% de los clientes de renting son particulares, son NIFs, particulares y autónomos. El problema que hay es que como no hay oferta de coches, no nos está llegando todo el particular que nos gustaría. Es Eso decir, quiere decir que si hubiese más oferta de coches, seguiría creciendo claro, todavía más, claro. claro. O sea, ahora mismo la estimación que tenemos es que existen más de 60.000 contratos que están suscritos y que están retrasados por la falta de vehículos. Bueno, David, yo no sé si todas estas cifras que nos cuenta José se podrían extrapolar a cómo va a ir funcionando, cómo se va a ir desarrollando el renting en motos. En principio, cuéntanos un poco cómo va a vosotros directamente, porque no tenemos otra referencia así más significativa que la de Momoven para hablarnos del renting de motos. Sí, yo diría realmente sobre todo diferenciar que en el sector el mundo de la moto el cliente es distinto al del coche. El que Bueno, tengo que busca decirte que en el mundo de la moto el cliente es distinto al del coche en todo. en todo, En en renting, en todo, compra, en uso, en en tipo de todo. consumo, en tipo de uso. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de intentar buscar renting acoplado a las necesidades de ese tipo del tipo de consumidor. Que al final nosotros vamos a un cliente final que normalmente es particular, autónomo, pero en muy pocas ocasiones es una empresa. O sea que realmente nosotros, nuestro 98% del peso de rentings que hacemos es a particulares y sobre todo tener en cuenta que es un renting distinto. Es un renting distinto al del coche. El cliente de coche busca un renting normalmente entre 24, 36, 48 meses. El cliente de moto, de renting de moto, busca flexibilidad, porque el cliente de moto normalmente tiene un uso o tiene unos intereses distintos al del coche y le gustaría tener una mayor libertad y una mayor rotación. Nosotros ofrecemos rentings desde un mes hasta 24 meses. Es que eso es fundamental, claro, Total. porque evidentemente hay que reconocer que la moto, el que adquiere una moto, normalmente para cuando hace buen tiempo, disfrutarla, incluso cuando decide viajar en moto, es muy pocas veces al año, a no ser los grandes aventureros que hay, que se pasan meses viajando, pero es verdad que el uso, a no ser que una moto pequeña, moto urbana, que sí puedes utilizarla más durante todo el año, pero claro, una moto grande está más limitada a eso. Es necesario que el renting tenga esa flexibilidad, ¿no? Totalmente. Nosotros es algo que, bueno, nosotros nacimos como empresa de alquiler por días y esto es algo que nosotros derivamos al renting viendo el mismo interés del cliente que nos lo pedía. Nos pedía un alquiler de mayor duración, pero no un alquiler de mayor duración por 48 meses, que también hacemos. Pero el cliente lo que le gusta es poder tener la libertad y la flexibilidad de cojo una moto 3 meses, 6, de hecho el contrato medio que hacemos se sitúa en 8 meses, en 8,5 meses. Y sobre todo, tener la libertad para poder cancelar también el renting, cancelar el renting con algún tipo de, no de penalización, pero con menos trabas que habría para poder cancelar una financiación y que te des la libertad, pues pagar una cuota todo incluido, que te evite sorpresas, que te evite sustos de averías, de cambios de neumáticos. La gente quiere tranquilidad. Es lo que mejor suena Es lo en el que... renting, ¿verdad? José, ¿tú crees que en lo que nos cuenta David, esta flexibilidad importante, claro, a la hora de desarrollar un renting para motos, ¿tú crees que es el parón que pueden tener las marcas directamente? Las marcas o empresas más grandes que pudiesen dedicarse al renting de moto. ¿Es la falta de afrontar ese tipo de flexibilidad que necesita la moto? ¿Por eso no hay tanto renting de moto?
No, yo creo que, hombre, la flexibilidad, como comentáis, como comenta David, es esencial, ¿no? Y de hecho el renting de automoción, el más tradicional, coches, furgonetas, todas las compañías, aunque algunas se declaran y tienen la bandera del flexible, han ido mejorando en acortar los tiempos, en dar soluciones de que si hay que hacer una renovación del coche, se concatena la del vehículo antiguo con el vehículo. O sea, el re-renting, ¿no?, que hacemos de VO, es decir, que yo creo que hay un montón de flexibilidad que se está incorporando. Lo que pasa que es verdad que cada activo, y en este caso la moto, es muy peculiar, y más el segmento que nos dice David, ¿no? Es una moto que tiene un uso más personal, menos profesional, Claro. ¿no? Personal puede ser para tu uso diario, que no solo es ocio, ¿no? Pero probablemente también hay una parte de ocio muy clara, ¿no? Un sentimiento de pertenencia a una marca, donde al final la quieres rotar con otra moto de la misma marca. Es decir, tiene una casuística realmente muy cercana a la persona y a sus necesidades y a sus aspiraciones, ¿no? Y eso, el renting como lo tenemos hoy en día, el renting general de la automoción, no abandona ese escenario, pero está más centrado en la movilidad más profesional y en la más eficiente, es decir, aquella persona que hace un uso intensivo del vehículo, 20.000, 20, también puede ser desde 10.000, ¿no? Pero que busca sobre todo esa eficacia y menos la personalización, que también es posible, pero realmente el 80% del renting que tenemos en automoción es de estas características. Yo creo que uno de los elementos que explica esto es que también hay buenos productos y hay una gestión muy todavía muy personal, ¿no? Es decir, donde la persona que está en la moto quiere decidir dónde se la repara, cuándo la vende, cuándo la compra. Quiere tener mucha ascendencia en ese proceso de gestión todavía, ¿no? Y hay buenos Fíjate, a eso nos profesionales, referíamos con lógicamente. las diferencias que hay entre el cliente o el usuario de coche y de moto, ¿no? Tú Claro. acabas de contar ahí un montón de particularidades que tiene el cliente o el usuario de la moto, que claro, El empiezas cliente, por a, ejemplo, a ponerle el frenos cliente al... de coche, por ejemplo, pues tú quieres que te lo atiendan donde sea. O sea, esa situación donde tú tenías tu garaje y tú llevabas tu coche, mi garaje está aquí al lado del Claro. estudio, también se da y no se puede renunciar a ello, pero yo creo que ha perdido peso. Pero bueno, el cliente de coche, o sea, el de renting lo tiene clarísimo. Dice, bueno, yo lo que quiero es despreocuparme de todo. Exacto. Claro, y el coche que lo Eso arreglan, es. pues ya ellos verán dónde lo arreglan, ¿no? Que lo dejen estupendo. Y es verdad que en la moto, David, yo creo que vuestros clientes lo manifestarán, ¿no? La moto es un elemento muy personal, muy particular, que es que es que se le pone nombre a la moto, se le trata como uno más de la familia prácticamente, ¿no? En ese sentido, los clientes son muy particulares para eso. Tenemos clientes particulares, hay de todo tipo. Clientes que realmente confían en Momoven y confían en que evidentemente el mantenimiento que se va a hacer en concesionarios oficiales, en casas oficiales, que todo va a ser lo más profesional posible. Y luego hay clientes, a lo mejor que nos piden un trato más personal en el aspecto de a ver quién va a tocar mi moto de renting, ¿no? Que aunque sea un renting que hayan cogido de 6 meses, es su moto. Como decía José Martín, en el coche la gente pues bueno, se despreocupa un poco más en ese aspecto. En la moto es distinto. En la moto es distinto, pero igual que es distinto elegir la moto. En renting de coches normalmente siempre está pues todas las diferentes plataformas que hay para poder elegir un coche de renting. También ha salido suscripción, que es renting de menos duración y demás. Y siempre está lo típico de este coche o similar, ¿no? En moto, Claro, en moto esa no. es otra faceta. Bueno, Claro, lo de la moto... en moto es esa moto. No esa moto. No es lo mismo coger una Africa Twin que una KTM 890 Adventure, por ejemplo, que nosotros a lo mejor... Sí, que valen para lo mismo, que valen para lo decir, mismo, pero que no es lo mismo, pero claro. no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, para eso tenemos que tener, aparte de nosotros, tenemos flota propia, tenemos convenio con diferentes empresas para poder cubrir la necesidad de cada cliente y del modelo en concreto que quieran. Ahora nos contarás cómo actuáis, cómo hacéis para conseguir motos y esto, pero claro, te oigo hablar, a ver, yo me reconozco motero de toda la vida. O
sea, he ido en motos y me encanta el mundo de la moto y de hecho vivo también muy directamente del mundo de la moto. Pero claro, te oigo hablar y digo, vale, un renting, una moto, pero es que a la moto siempre apetece ponerle accesorios. Ahora le pongo una no sé qué, una cúpula diferente, un asiento no sé qué o unas maletas no sé cuánto. ¿Cómo abordáis eso? Permitimos que se le puedan poner estos accesorios siempre y cuando sean accesorios homologados y se los instale profesionales autorizados por nosotros, realmente. Porque entendemos esa personalización. Normalmente volvemos, el que coge un coche normalmente de renting, normalmente no se cambia las llantas, no se cambia. En moto, pues te gusta personalizarla. Te gusta personalizarla y eso es algo que nosotros podemos permitir porque hay que adaptarse a esa necesidad de cliente, pero con ciertas limitaciones. No dejamos, tampoco nos íbamos a enterar muchas veces si le cambian algún tipo de accesorio hasta que no pasa por taller oficial o por nosotros, no lo vamos a ver, pero si nos lo preguntan, decimos que sí, pero tiene que estar homologado y tenemos que dar el visto bueno. Bueno, Pero bueno, es fácil, puedes. ¿no? O sea, Sí, decir, no, le quiero poner unas maletas, no hay problema, pero se las ponemos de exacto. distribuidor homologado y tal, y Eso es. mejor todavía. Eso es. Según le escuchabas, perdona que te interrumpa, le estaba escuchando a David, es la misma situación que teníamos en el renting hace 25 o 30 años. Sí, Es decir, porque efectivamente. tenías una parte que eran las flotas técnicas, ¿no? Que decíamos, pero luego todo el renting que venía de directivos, de particulares y tal, que eran muy poquitos en aquel momento, iban buscando la personalización del vehículo. O sea, prácticamente todo el renting de menudeo que te llegaba Sería un poco para conservar un poco esa reminiscencia de me he comprado un coche, hago lo que quiero con él, ¿no? Y le pongo lo que Eso quiero. es. Y eso no ha dejado de suceder hoy en día, pero lógicamente pesa menos. Es decir, sucede, está la persona que quiere tener su vehículo en renting con una tecnología, puede ser eléctrico o no eléctrico, pero con una serie de equipamientos que son personales, lo que decías, David, de las llantas, y es perfectamente posible, ¿no? Pero la realidad es que, según ha ido creciendo el producto, esa parte, pues estando, no es la que ha tenido su mayor desarrollo. Bueno, es que ahora casi podrías elegir un coche ya totalmente personalizado a tu gusto, además, que ya lo incorpora el coche, porque actualmente todos los accesorios, o sea, los extras o accesorios originales que equipan los vehículos es una pasada. O sea, que ya poco le puedes poner a un coche. José, al principio lo hemos dicho, las cifras del renting para motos empiezan a ser positivas. Empiezan a existir. No llamativas, pero sí positivas. Bueno, el otro día en la entrega del premio de Jaguar Motor lo comentábamos, ¿no? Que ya marcan algo más de un 0%, ¿no? ¿Cómo está eso? Bueno, podemos decir que este trimestre la cuota de mercado del renting en el mercado de la moto es de medio punto. Medio punto. Eso significa que a final de año el renting habrá matriculado más de 1.200 motocicletas nuevas. Es decir, estos son ciclomotores y motocicletas. Empezamos a tener... No está mal. O sea, la situación que teníamos previamente es que sí que se producían operaciones testimoniales, pues igual una flota de 50 unidades, pero no teníamos una constancia en la generación de datos, ¿vale? Y ahora ya sí. Hemos cerrado el trimestre pues, con más de 250 unidades matriculadas. Los crecimientos, claro, como estás en estas cifras, ya veníamos con crecimientos del 100%, ¿no? Es decir, pero claro, con cifras pues muy bajitas, ¿no? El sector ha crecido casi un 9%, ¿no? O sea que está claro que hay una orientación hacia el renting. Y lo que sí que estamos viendo, Chema, es que efectivamente nos está viniendo con fuerza la movilidad más profesional, más de última milla. Es decir, nos está viniendo una parte de renting y de pequeñas flotas que obedecen a las necesidades de la distribución, del reparto, de la movilidad de última milla. Claro, evidentemente, esa es otra cuestión que quería abordar, el tema del renting en moto. Parece que suena mejor para empresas, para flotas, ¿no? Para, pues eso, última milla, reparto y tal. David, vosotros, o sea, abordáis la moto grande directamente, o sea, moto
no sé si también pequeña, pero la verdad es que me he centrado mucho en la moto grande porque quizás sea lo que más llama la atención. Sí, sí, totalmente. Nosotros realmente abordamos todas las motos, desde eléctricas hasta 49, 125 y mediana y gran cilindrada. Y es mediana y gran cilindrada realmente donde más enfocados estamos, porque realmente nuestro segmento de cliente está más ahí y es algo donde nos hemos posicionado y donde nos gusta estar. Y por eso también va al hilo de lo que comentamos, de que el perfil de este usuario es distinto. No tiene nada que ver con un perfil de empresa que coge flota de 150 a 200 motos en renting. Ese es un perfil totalmente distinto. Bueno, son empresas. Son ahí empresas, no, claro. hay el usuario que va a utilizar esa moto o ese vehículo de movilidad. Bueno, también te digo que son usuarios que lo van a utilizar que a lo mejor ni siquiera les gustan las motos. Totalmente. Lo que pasa es que es para trabajar. Tienen que ¿no? trabajar, exactamente. Entonces, claro, es muy diferente al cliente personal que hemos comentado antes. Eso es. Oye, Sí. ¿y qué tipo de moto es de moto ya grande hablamos? ¿Cuál es la que más salida Pues, tiene? va casi en línea con las motos que más se venden en España. Es decir, nosotros decimos que el renting que cogen con nosotros es como si fuera un sustitutivo a comprarse la moto. Porque sobre todo el cliente lo ve como una forma de... no veo sentido a comprarme una moto nueva sabiendo que en 1 año y medio la voy a vender, seguramente, o un año, porque el perfil medio del consumidor de una moto de gran cilindrada normalmente hace eso. La devaluación que voy a sufrir, lo que voy a invertir en mantenimientos, en neumático, casi es lo mismo que puedo hacer cogiendo un renting de una moto. Lo cojo de menor duración y además no tengo que pagar una financiación, tengo la posibilidad de rescindir el renting y cambiarlo por otro. O sea, son ventajas que el usuario en un primer momento lo ve. También está el usuario que dice, me voy a comprar una moto y la voy a usar 3 meses al año. Claro. Entonces, claro, ahí el renting tiene un papel importante. Totalmente, totalmente. Y como decía José Martín, al principio, lo que ha dicho que lo que estábamos comentando le recordaba hace 25 años cuando empezó el renting de automóviles, y es que siempre hemos dicho que el mundo de la moto va entre 8 o 10 años por detrás muchas veces del mundo del coche, porque es muy distinto. Al final sí que es cierto que el 40-45% de las matriculaciones que se hacen son de motos de 125, scooters para movilidad, pero el otro gran grueso son de motos de mediana y gran cilindrada, que es un consumidor totalmente distinto al del automóvil. Y ese consumidor hay que tratarlo distinto, hay que comprender, hay que ver las necesidades que tiene y no se puede... Ese cliente particular, las necesidades que va a tener es totalmente... No va a necesitar 36, 48 meses, va a necesitar cosas distintas para cubrir... Un poco más rápido. José, desde la asociación, ¿cómo veis no sé cómo llamarlo? No sé, iba a decir resurgir, pero no es la palabra porque nunca no tiene que resurgir de ningún sitio. Está empezando, digamos, a existir ahora, pero ¿creéis que esto va a tener una actividad cada vez mayor, va a ir a corto plazo o esto va a ser una cosa todavía lenta? Bueno, la verdad es que hacer una previsión es equivocarse, ¿no? Y Sí, más ahora nos en el equivocamos en ritmo, todo, ya sabes. Pero bueno, pensamos que es una tendencia de crecimiento futuro, claramente. Es decir, el marco que tenemos de zonas de bajas emisiones va a ayudar en la parte más profesional, la que estamos comentando. Y además lo que estamos viendo es que muchos de los colaboradores que tenemos asociados en la AER están empezando a desarrollar y a adaptar parte de sus sistemas y de su metodología a la moto. ¿Vale? Es decir, yo creo que el hecho, o sea, no solo basta decir, bueno, llega una tendencia, pero luego esto hay que industrializarlo, ¿no? Hay que tener capacidades digitales, aseguradoras, de reparación, de muchas cosas, de concretar una buena oferta, ¿no? Como hace David. O sea que esto empieza a tener sustancia y empieza de alguna manera a dotarse de los medios que necesita para el futuro. Y luego una cosa que yo creo que es muy interesante
y es que, aunque nosotros tenemos la dicotomía de las motos altas, que es donde estábamos, ¿no? Las de alta gama, ¿no? y demás, y estas, yo sí que tengo la expectativa de que según se vaya desarrollando esta movilidad urbana, que las grandes empresas empiecen a entrar en motos, que antes no lo estaban haciendo. Yo creo que es algo bueno, porque normalmente, y aquí no tengo datos, pero mi estadística es que quien va en moto le gusta. Es decir, la moto en general, y eso va a generar una cultura de uso de la moto en un momento determinado, pues claro, profesional, probablemente con la moto que te dé pues menos sensaciones, ¿no? pero que puede empezar a generar un caldo de cultivo muy adecuado para volver a resurgir la Mira, moto en la dimensión que has tuvo en el comentado pasado. algo clave, que el que prueba la moto generalmente le gusta. A ver, aquí lo hemos dicho muchas veces, es que es un vehículo ideal para moverse por la ciudad, fantástico. Llegas con tiempo, no te tragas tantos atascos. Hoy, por cierto, era un día horroroso en Madrid de circulación y los que hemos venido en moto, David ha venido en moto además, lo notamos un montón porque dices, madre mía, la cantidad de coches que hay. Tú has venido en coche y has sufrido He esos llegado a atascos, ¿no? tiempo, pero por Claro, los no, pelos. efectivamente. Pero ese es el tema, ¿no? El que la prueba efectivamente normalmente le gusta y muchos de ellos se quedan. La posibilidad de conducir en motos hasta 125 centímetros cúbicos con el carnet de coche ha abierto las puertas a que la gente la pruebe, pueda conocer las beneficencias de ir en moto, sobre todo por una ciudad, y al final se queda. Pero me gustaría abordar el tema de la moto eléctrica. El vehículo eléctrico ya sabemos que se está imponiéndose, cada vez hay más ofertas. La moto también, ya las marcas, incluso en moto grande, ya empiezan a desarrollar esos modelos. Todavía son un poquito complicados porque, claro, la moto es una moto, no es como tan grande como un coche, es una moto, y meterle una batería para que tenga capacidad de, pues eso, de autonomía y todo, pues es complicado. En cambio, en los scooters sí está funcionando, hay scooter eléctrico. ¿Creéis que, la pregunta, bueno, como vais a contestar los dos, David, ¿crees que la influencia de la moto eléctrica puede también beneficiar de alguna forma al renting? Sobre todo por eso que decíamos, el que prueba se queda. El que prueba un vehículo eléctrico, un coche o una moto, le gusta y al final reconoce que es algo que está muy bien, ¿no? ¿Crees que la evolución en la moto eléctrica puede también beneficiar al renting? Yo creo tanto la moto eléctrica como el renting, como ha hecho José Martín, creo que le queda aún un poco de recorrido para poder hablar de algo significativo que va a estar. Renting va a estar, la moto eléctrica va a estar, va a ocupar el gran tanto por ciento de movilidad dentro de las ciudades y posiblemente fuera también. Pero aún hay bastante desconocimiento por parte del mismo usuario de moto. Hablo Bueno, lo que decimos de pequeñas cilindradas, de movilidad urbana, aunque hay una flota muy grande, cada vez va aumentando más, matriculaciones, pues hay diferentes marcas que están creciendo en nuestras calles. Aún hay un poco de desconocimiento de ciertos temas de carga de baterías, de autonomía, que no es tan importante la autonomía para entornos urbanos, por la ciudad, efectivamente. pero si hay algo de dudas en entornos urbanos, en algo que está casi en la orden del día, porque tenemos empresas de motosharing que están llenan la ciudad, y te mueves seguramente. Son eléctricas, Nos hemos movido con ellas, pero cuando adquieres una tuya nueva, hay ciertas dudas. El vehículo en coche yo creo que es diferente, es distinto porque, como dices, la autonomía es mayor, eso te da más tranquilidad, pero si coges una moto eléctrica, y ya si nos vamos a gran cilindrada, tanto por... Ya no hablo de estética, porque estos gustos cada uno tiene los suyos, que hay muy bonitas y que realmente cubren la necesidad, pero aún queda bastante en ese aspecto. Cubrir una moto de mediana y gran cilindrada que te cubra la necesidad de hacer grandes trayectos. Claro. Eso es complicado. Además, va de la mano. Moto grande, poca autonomía, porque lo que decimos, no puedes meterle mucha batería ahí porque es lo que hay. Es una moto. Desde la asociación, José, ¿cómo veis esta evolución de la moto eléctrica? Lo que vemos es lo que vosotros estáis un poco diciendo, ¿no?
creo que afortunadamente para la moto no ha estado en el centro del problema de la descarbonización. ¿Vale? Es decir, yo creo Claro. Bueno, que esa es eso otra, ha claro, hecho, eso efectivamente. al final ha favorecido, ¿no?, que de alguna manera pues siga manteniendo el status quo que tiene ahora mismo. También de alguna forma ha afectado a la concienciación de determinado público objetivo, ¿no? Pero nosotros sí que creemos, porque lo estamos viendo en el renting, con la fuerza que están llegando especialmente las nuevas generaciones con los temas de descarbonización. O sea, las nuevas generaciones, incluyo hasta los 30 años aproximadamente, que es una parte del público que está llegando al renting con fuerza, al renting de automoción, es muy sensible a todos los temas de no causar daños al planeta, ¿no? Esta es una situación donde Bueno, hasta que no perdona que te empezamos a corte, hacer José, esto... Sí. pero ahí hay que hacer hincapié en la facilidad que hay ahora para probar a través del renting, por ejemplo, un vehículo eléctrico, un coche eléctrico. Dice, no lo tengo claro, si comprarme un eléctrico para mí, pagarlo y me lo quedo, mejor pruebo. El renting, luego, te da la posibilidad esa de probar. Exacto, y si te equivocas, pues ya te buscarán una Claro. solución flexible o estás por el plazo de un año o de menos incluso. Es decir, pero esto hay que ser consciente de ello. El público joven sí que está muy concienciado por esto, ¿vale? Entonces, como la moto ha empezado más tarde con el tema de la descarbonización, pues yo creo que va a llevar más tiempo, pero desde luego en lo que tiene que ver con todo el tráfico más urbano, última milla, de cercanía, no las grandes rutas, evidentemente, yo creo que la moto, además con la oferta de motos tan bonitas que están llegando, yo creo que va a ser una tendencia que se va a ir afianzando más rápido que tarde, ¿eh? No, tú lo has comentado, afortunadamente, no quiero decirlo muy alto, ya sé que alguien se fija como la moto, hay que también hacer ahí, empezar a poner trabas, pero afortunadamente la moto no está dentro de los planes de descarbonización que tiene el coche, como que en 2035 no se producirá, no se venderán vehículos de combustión, motores de combustión tendrán que ser eléctricos, en el 2050 no se podrán utilizar. Todas esas, digamos, barreras que ya se están poniendo para el uso del coche, a la moto de momento no le está afectando. También es poco lógico que la... pequeña, contamina Claro, menos. efectivamente. Ahora, o sea, lo que contamina una moto o 10 motos a lo mejor podría que ser lo que contamina un coche. Claro. O sea, que efectivamente en ese sentido Hay sí una que, razón de fondo, claramente. sí que hay una razón. Todo esto desde Momoven, David, ¿cómo vais analizando todo el mercado, toda la evolución del mercado a la hora de plantearos vuestro negocio, de vuestras ofertas? Todo esto, ¿cómo lo vais asumiendo? Nosotros es que además de plataforma de renting, donde puedes contratar renting, somos plataforma de alquiler de Bueno, motos. ahora te iba a preguntar, por eso me ha dejado alucinado. Vamos. Me Sí, gusta sí. además lo que Y nos has ahora contado. comentaré más aún de eso. Pues bueno, al final somos una plataforma de alquiler de motos que tenemos más de 2.000 motos disponibles en toda España, de todas las marcas, de todas las cilindradas, eléctricas, 125, 125 de marchas, de toda la variación. Damos una variedad de modelos. ¿Qué funciona mejor, el alquiler o el renting? ¿Qué funciona mejor, el alquiler o el renting? El renting es que en alquiler llevamos casi 4 años, en renting Claro, llevamos efectivamente. 1 realmente. El renting está creciendo más rápido que creció el alquiler, eso es cierto, pero aún le queda para llegar a suponer una cifra de un tanto por ciento de nuestro negocio que supere al Y alquiler. según la marcha que lleváis, en el tema, que yo aprovecho para preguntarte, Sí, porque, claro. es que no tenemos otra referencia. Sí, sí. Momoven nos ha venido al pelo para poder hablar del renting de motos. Pero según la marcha que lleváis, ¿crees que el crecimiento del renting hacia la moto, ya no digo de Momoven, que seguramente será notable, digo, hará surgir nuevas empresas, hará que el mercado, que lleguemos por lo menos a superar el 1% Lo superaremos. Sí, ¿eh? pues yo creo que sin duda va a ser así. De hecho, ya hay marcas, concesionarios en distintas ciudades de España que ofrecen alquiler de larga duración por meses, 1, 3, 6, 12, 24 meses, que muchas veces no lo solemos llamar renting, o sea, lo llamamos renting, pero realmente no es como tal, es como más flexible, es como podría llamarse suscripción también, ¿no? Que es Bueno, como claro, es que otro aspecto que también está la tomando el suscripción. protagonismo, la suscripción Eso es. de vehículos.
pero lo llamamos renting porque es algo que lo conoce más el cliente. Y es algo que es así. En el momento que las marcas vean, que otros actores vean que esto está creciendo y que tengo sobre todo que tengo un stock parado, que le puedo sacar rentabilidad cuando no lo estoy usando, que nos dan unos márgenes muy buenos, pues es algo que a cualquier concesionario, a cualquier marca y a cualquier agente que esté ahí le va a resultar interesante y lo Te voy a decir saldrá. una cosa, David. O sea, Momoven es un claro ejemplo del pago por uso, que tanto se está promocionando ahora, el pago por uso. La gente ya no quiere comprarse prácticamente vehículos en propiedad, prefieren muchas estas opciones, el renting, el alquiler, la suscripción, en fin, sobre todo con las posibilidades que hay ahora. José, ¿tú crees que irán llegando empresas, como dice David, después de ver, por ejemplo, el éxito que tiene Momoven, por ejemplo, que se apunten al carro marcas que empiecen a desarrollar el renting? Sin duda. Primero porque se ve que es un nicho de mercado muy apetitoso, y que realmente no se estaba desarrollando en España como se podía hacer y sucede en otros países, ¿no? Y es un poco lo que te decía antes. Nosotros ya tenemos cada vez más compañías de renting que están abiertas a la financiación de motos, Chema. Entonces acabamos de tener nuevas compañías que esto lo están trabajando. Estamos viendo además que se está profesionalizando, se está industrializando los proveedores que trabajan en el mundo de la moto o los que tienen interés en entrar en el mundo de la moto. Y eso es una base para el crecimiento futuro. Es decir, que puedas contratar con la facilidad que ha dicho David una moto a golpe de clic, que no tengas que estar llamando por teléfono cuál es el seguro para este vehículo, dónde le puedo reparar, que todo eso lo tengas ya. Esta es la gestión del dato, que todo eso lo tengas ya informáticamente online, ¿no? Y que simplemente tengas que elegir qué plazo, pues para este plazo, para este tipo de moto, este es el precio del seguro, este es el coste de mantenimiento. O sea, todas esas cosas que los colaboradores nuestros estén ya trabajando en ello, pues nos da mucho confort de que efectivamente va a haber un desarrollo futuro claramente. Bueno, hay marcas o hay empresas del mundo de la moto, puede ser Ducati o puede ser BMW o Honda, ¿no? Marcas importantes que tienen su particular, no sé si llamarlo renting, pero su particular forma de vender motos en las que también te ofrecen la posibilidad de cambiarla, adquirir una moto y cambiarla al cabo del tiempo, pagar unas cuotas que a lo mejor te incluyen mucho de los servicios que puede incluir el renting. ¿Es un paso que podría ser previo, digamos, David, por ejemplo, para fomentar el renting de las motos? Totalmente. Yo creo que es el paso previo también que se dio en el coche en su momento. A lo mejor casi ni nos... Bueno, ya ves, tampoco. Pero a lo mejor ni nos acordamos que las marcas grandes hacían financiación, luego podías devolver el coche cuando pasaba X años o pagarlo, que aún se sigue haciendo. En motos, parece mentira, pero hasta hace 4 o 5 años eso no existía. Bueno, es que hace relativamente poco no había tampoco tanta oferta y tanta moto. Totalmente. Entonces yo creo que es el paso previo a poder crear, a poder ofrecer, a educar al cliente, al consumidor que es una opción, ¿no? Que es una opción el desvincularse de la propiedad, que al final es a lo que evoca el renting, ¿no? Despreocuparse de la propiedad, pagar una cuota fija, todo incluido, igual que pagas un alquiler, igual que pagas tu tarifa mensualmente de teléfono, pero sin duda. Sí. No sé, desde la asociación también. Sí, yo creo que se crea ahí una cultura, claro, de lo que está diciendo David, donde esos son productos que están funcionando muy bien. Yo creo que en general la satisfacción que a mí me cuentan en el boca a boca pues es buena, ¿no? Pero claro, yo siempre hago la pregunta, pero ¿y cuando un determinado concesionario de motos tiene 50, ¿no? Y luego tiene el compromiso de recomprar 50, pues probablemente no pasa nada. Y cuando tengas 500 y cuando tengas 5.000, ¿qué va a pasar, ¿no? Es decir, que hay un momento, por eso insisto tanto en la industrialización, va a haber un momento donde
donde el producto en esa configuración, que básicamente es lo que estamos comentando, es decir, yo no tengo que hacer un esfuerzo financiero en el momento inicial, es decir, no tengo que poner una cantidad fuerte de dinero, bien lo saque de un préstamo de mis ahorros, desde 5.000 hasta 25.000 euros, por ejemplo, lo va a hacer una empresa de alquiler, lo va a hacer una empresa de renting, y yo solamente tengo que acertar en el nivel de servicios que quiero y en la duración, ¿no? Y eso lo voy a pagar mensualmente porque eso sí lo tengo encajado, sé cuáles son mis disponibilidades financieras, lo tengo encajado y fenomenal. No sé lo que me cuesta mi necesidad de movilidad en moto o mi ocio en moto, lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que este modelo en los tiempos actuales va a ser infalible, ¿eh? Luego podremos hablar de si el compromiso lo quieres tener a 8 meses, como decía David, o a 8 semanas. Está claro que cuanto más aciertes en lo que necesitas, vas a optimizar el gasto. Es decir, yo siempre digo, claro, pues puedes cambiar de coche toda la semana si te vas a, ¿no? Pero eso es más caro, porque el coche hay que devolverlo, reacondicionarlo, volverlo a poner para otra persona. Si tú aciertas y dices, no, yo en un año me va bien, ¿no? Pues todos esos gastos de movilización del vehículo, y en el caso de la moto sucede lo mismo, te los ahorras, ¿no? Es Has una ventaja. comentado, claro, dice, cuando las empresas, las marcas o concesionarios, que dice, vale, ahora puedo recuperar 50, vale, pero oye, 500, 5.000. Pero también podría dar pie a que nazcan nuevas empresas de moto de ocasión que se dediquen precisamente a esto, ¿no? A mover el mercado de la moto de ocasión, que estén esperando, como ocurre con el coche, que las empresas de renting recojan los vehículos que ya han utilizado para pasarlos al mercado de VO. Podría ser, ¿no? Que también... Sin duda. Y aquí, hombre, yo creo que una de las cosas que este país ha mejorado muchísimo es el mundo del emprendimiento, ¿no? Hay mucho interés en el sector, ¿no? Y hay mucho interés desde muchos ámbitos. Y hay mucha gente, y eso David seguro que lo sabe mejor que nosotros, que está detectando oportunidades y que está viendo, oye, ¿y si aquí hacemos algo, una solución, un aplicativo, lo que sea, ¿no? Es decir, que optimiza el proceso y que mejora el mercado en su conjunto, Claro. estoy seguro que va a aparecer. Yo creo que voy a tener que hablar con David luego tranquilamente la posibilidad de una empresa de motos de ocasión. No sé si tenéis planteado algo también en ese sentido. Moto de ocasión. Existen ya empresas que, con lo que decir realmente, que compran flotas a empresas que acaban por así decirlo, el compromiso de pago con la marca, y la marca recompra y la marca luego se lo vende a la empresa y demás. Pero y si además a esa empresa que tiene luego las motos en ocasión, esas motos, mientras las tienen en venta, las ponen en renting, ahí ya eso es lo que hablamos de intentar tener la ocupación de las motos que hay en stock disponibles a día de hoy lo más en circulación posible. Claro, es que es curioso porque en junio se va a celebrar un salón del vehículo de ocasión en IFEMA, en el que por primera vez han decidido incorporar, además de coches y tal, motos al salón. Que me parece una idea que debería haberse producido antes, pero claro, es que el freno está en que no hay mucha empresa que se dedique masivamente al mundo de la moto de ocasión. Entonces, ahí les está costando encontrar ese tipo de empresas y tal. Digo, pues este tipo de actividades, como la de Momoven, de meterse en el renting, que es un nicho, José, estupendo para abastecer el mercado de ocasión. Claro, claro. O sea que y lo veremos. yo creo que vamos a tener que hablar, Y lo David, veremos, Chema, y lo veremos, seguro. ¿no? Funcionáis por Internet. Exacto. Básicamente todo el mundo Eso es. lo ve los modelos. Esto ya es así, esto ya es así. ¿De forma presencial hacéis algo? Sí, tenemos oficina, hemos abierto la oficina, bueno, estábamos en Valencia, hemos abierto oficina en Madrid, ahora abrimos también en Mallorca, pero lo que decía José de el tener la facilidad desde tu casa, desde el móvil, meterte en Momoven, ver Momoven o en alguna plataforma, ver la moto que quieres de renting, seleccionar la duración, los kilómetros que quieres hacerle y cuándo quieres empezar, y que te llegue la moto a la puerta de tu casa
en 15 Son días. facilidades. Claro, el cliente de moto, bueno, incluso el de coche también. La mayoría de los rentings que se hacen a particulares, la mayoría lo gestionan plataformas como la nuestra, ¿no? Intermediarias muchas veces o con flota propia, como también tenemos nosotros, y directamente te llevan el coche a tu casa o vas tú a recoger. Nosotros lo mandamos a la puerta de tu casa. Mandamos la moto a la puerta de tu casa y te olvidas de todo. Con todo incluido. Y además, que eso también lo permitimos, si tú tienes tu moto propia, imagínate que tú con renting que coges de 12 meses y tú además luego con esa moto la puedes poner en nuestra plataforma y la puedes alquilar por días a otras personas. Eso me ha dejado loco, me lo has contado. Cuéntanoslo, por favor, porque o sea, no solamente me hago con una moto de renting, una moto nueva, una moto actual, sino que además le puedo sacar partido alquilándola. No, además la cuota te puede salir gratis o ganarle dinero a la moto. No, si es que tenemos que hablar. Sí, sí. O sea, que hay gente que puede poner esa moto que acaba de adquirir de renting en alquiler. Exacto. Claro, porque lo que decíamos al principio del programa es que una moto, a no ser que seas un friki como yo, por ejemplo, que va todo el día en moto, pero normalmente no la usas todos los días o la usas por temporadas. El resto, o sea, la alquilas. Total, exactamente. Incluso teniendo tu moto propia en tu casa, aunque no sea de renting, la puedes poner en alquiler. Pero si además la tienes en renting, la pones en alquiler, que la cuota te salga gratis, incluso que puedas ganarle dinero. Claro, tenemos propietarios particulares que tienen su moto o que cogen renting, pues que le pueden sacar a lo mejor 800 o 1000 euros al mes alquilando su moto. Estás revolucionando el mercado, con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que yo, ¿no? Chema, no te veo mucho a ti en este modelo, ¿eh? Tú, la moto para ti es bajo tu custodia. Que eso no quita que yo le pueda coger una moto en renting por lo que sea y luego también ponerla en alquiler. La verdad es que es espectacular todo esto, cómo va progresando, ¿verdad?, el mercado en función de las necesidades, de lo que hace falta. José, yo creo que en la moto, en breve, no sé si en breve, pero volveremos a hablar del renting de motos, volveremos a hablar de cifras y volveremos ya a empezar a hablar de cifras más positivas todavía. Espero que en corto espacio. Esperamos que sí. Tenemos, como hemos indicado siempre, interés. Pensamos que obedece, pues bueno, lo que el renting es, que es una dicotomía entre la movilidad más profesional en zonas urbanas, pero también más aspiracional, es decir, más para esa moto de tu uso más personal. Sí, yo que estamos totalmente convencidos, lo hemos indicado. La tecnología abre unas posibilidades enormes, esto es muy interesante, ¿no? Cómo la tecnología que está llegando le da más poder a los consumidores. O sea, no es un espectador de la tecnología, sino que la puede usar para sacar partido en su provecho. Bueno, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante. David, ¿no? Te deja, todo lo tramitas a través de Internet, de la web, y resulta que cuando menos te esperas tienes la moto en tu casa. Claro. Y no pensamos que perdona, se pierde encanto, o sea, se pierde encanto de ir a ver la moto tal y no sé qué, pero bueno, no pasa nada. Ahora es verdad que las nuevas generaciones que van llegando, todo lo están enfocando mucho, las nuevas tecnologías, las nuevas movilidades que hay y tal, entonces... Lo que pasa es que esa excusa que tenías para irte de casa y decir, me tengo que ir a Galicia a probar una moto, pues tienes una coartada menos, bueno, Chema. También es verdad. Yo creo que hemos contado ampliamente cómo empieza a evolucionar, ¿no?, el mercado del renting en la moto. Una empresa como Momoven que ya ofrece facilidades de todo tipo para hacerte con tu moto, además, porque lo hemos comentado, moto grande, mediana, de un uso para viajar, para uso diario, o sea que todas las facilidades. Pues solo me queda despedir a nuestros invitados. David Berbel, CEO y cofundador de Momoven, muchas gracias por venir, por contarnos todo esto y esperemos que vaya muy bien y oye, siento de título, pero que te salga competencia para que el mercado del renting de moto siga avanzando. Y José Martín Castro Aceves, presidente de AER, la Asociación Española del Renting, muchas gracias también por tu participación. Siempre es fundamental contar con la asociación para conocer los datos, la actualidad y esperemos que la próxima hablemos mucho más en positivo del renting de motos. Pues gracias, Chema. Trataremos de que así sea. Pues hasta aquí un programa más de Ruta 2025, ya lo sabéis. Estamos en Negocios Televisión y seguimos en ruta. Hasta el siguiente.